un placer poder compartir aquí con ustedes este espacio donde quiero hablar ciertas cosas que siento que han marcado una diferencia importante en mi vida en este tiempo de cuarentena. Hemos experimentado cosas impresionantes dentro de la empresa, los números han sido una locura, han crecido incluso mucho más que antes de esta pandemia. Yo estoy súper contento por eso, porque de verdad nosotros estamos bendecidos con una oportunidad que nos da el privilegio desde nuestras casas poder empezar a poder generar ingresos no normales, sino fuera de lo común, anormales diría yo, porque es impresionante. Yo veo muchos amigos, muchas personas que hoy por hoy están en una situación donde no sé, ¿no? O sea, buscan unos, están viendo qué negocio hacer, otros, no sé, con sus trabajos, y nosotros en cambio hemos roto récords de ventas. O sea, yo digo, qué, qué bendición de todas las personas, de todos los fusioners que tenemos al tener esta oportunidad en nuestras manos. O sea, tener algo que desde hace algunos años ya teníamos, ¿no? Simplemente tal vez en mi caso personal, no puedo hablar por todo el mundo, no la aplicaba de esta manera, pero ahora olvídate, ha sido una locura el tener como la obligación de meterte a la parte virtual. Y yo decía, ¿qué estaba haciendo antes, no? ¿Qué estaba haciendo antes? Porque ahora la productividad ha subido muchísimo, los números han sido una locura. Y yo te digo, qué rico negocio donde podamos estar con la tecnología ahorita conectados aquí un rato, aprendiendo de cosas importantes para poder mejorar personalmente, mejorar productivamente, profesionalmente. Y aparte de eso, eh, terminas tu actividad, te das la vuelta y puedes estar con tus hijos, y puedes estar con tu esposa, y puedes estar con tu familia. Yo creo que esa bendición no la tiene, no la tiene todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos, gracias a esta hermosa oportunidad, eh, tener justamente un producto en tendencia global, donde la gente ya no es algo que la gente quisiera tomar, sino algo que la gente ya decide consumir, porque su salud ya no es negociable, número uno. Un negocio que tiene tecnología, que la misma distancia que tienes de tu casa, si estás en Lima a, no sé, a Lima Norte, a Lima Sur, si estás en Barranquilla, de una dirección a otra, la misma distancia estás de, no sé, de Estados Unidos, porque estás a un zoom a esto, lo que estamos haciendo a distancia, ¿no? Y aquí el reto es diferente, el reto ya no tiene que ver con que haya producción o no. Ahora el reto es que tu mente se expanda lo suficiente como para que tú logres ver esta oportunidad a nivel global. Como decía Gianmarco, que más mi brother, como decía Gianmarco en una de las mentorías que estuvo con el equipo, decía, o sea, ya no le vendes a tu tía, ¿no? Ya no solo a la tía. Porque antes éramos, tal vez venderle a mi familia, a mis amigos, era mi visión. Ahora es otra cosa, ¿no? Ahora el mismo Zoom de distancia, la misma reunión que puedo tener en Ecuador, en Quito, puedo tener ahorita en Lima, puedo tener ahorita en Estados Unidos, puedo tener en Chicago, puedo tener no sé, puedo tener en España incluso. Aquí el desafío es otro. El desafío es mental. El desafío es que tú te conviertas en la persona realmente que se pone a la altura de la oportunidad. Y hoy te quiero compartir algunos tips importantes que yo siento que te pueden servir de verdad para que empieces a convertirte en la persona que provoca resultados importantes en tu vida. Porque una de las cosas que yo aprendí en esta oportunidad, porque yo era una de las personas
yo quería anotar todo, ¿no? O sea, yo quería saberme la frase perfecta para yo también decirle a mi gente. Entonces yo le anotaba a Levi, yo le anotaba a, no sé, a los líderes grandes, ¿no? A Ronald, a Gianmarco, les anotaba así perfecto para poder decir la misma frase a mi equipo, ¿no? Entonces decían tal frase y yo esa me anotaba hasta el chiste y luego la decía a mi equipo, ¿no? Y es una anécdota interesante porque lo mismo le decía a mi gente, pero la palabra perfecta que anotaba con mi equipo no funcionaba igual. Y me preguntaba, oye, pero si estos líderes hacen esto con su gente y dieron esa capacitación tan perfecta, ¿dónde está la duplicación, no? Porque yo digo lo mismo, pero no tengo el mismo impacto, ¿no? Le escuchaba a Eddie que decía, no sé, chistoso, pero decía como, y al equipo, ¿no? Y toda la gente se quedaba como, wow, yo anotaba la misma frase, le decía lo mismo a mi gente, como que mi gente no te reaccionaba de la misma manera, ¿no? Y yo pensaba que tenía un equipo diferente, o algo no estaba funcionando. Y una de las cosas que entendí, y esto es interesante para que te quedes con esto también, es que la gente no se conecta con lo que tú sabes o con lo que tú te aprendes de memoria, sino la gente se conecta con quién tú eres. Con quién tú eres. Y desde ahí, cuando empecé a entender eso, la clave no está en las técnicas que yo tenga para poder enseñarle a la gente algo, sino está en cómo aplico eso en mi vida de tal manera que la gente me sienta conectado con ellos. Entonces aquí hay una distinción importante entre este famoso ser y el hacer, ¿no? Porque en el hacer puede estar que tú te aprendas a hacer una buena presentación. En el hacer puede ser que tú aprendas una técnica de PNL, de cómo convencerle a una persona, en cómo hacer una buena presentación de producto, una buena presentación de negocio, o sea, ahí está la técnica, ese es el hacer. Pero atrás de ese hacer, hay algo que se llama el ser, que es quién tú eres. Entonces, por el un lado puede estar la técnica de PNL, pero por el otro lado está tu autoestima. Y ninguna técnica reemplaza a falta de autoestima. Ninguna técnica reemplaza a la honestidad. Ninguna técnica que tú te puedas aprender reemplaza a lo que tú sientes por dentro, que a la única persona que no le puedes engañar es a ti misma. Y justamente te vengo a hablar de esa parte hoy. De la parte de quién estás siendo de adentro para afuera. Porque hoy por hoy tenemos situaciones diferentes. Tenemos una coyuntura igual, pero situaciones diferentes. Pero la manera en la que una persona hoy por hoy está teniendo excelentes resultados con la misma oportunidad que tú y que yo, es quién está siendo por dentro, no por fuera. Lo que pasa por fuera es circunstancias. Ahorita estamos en las casas, luego vamos a estar, no sé, o sea, las circunstancias van a cambiar constantemente. Sin embargo, lo que va a mantenerse es quién eres. Es qué tienes adentro. Y esa parte se llama el ser, las formas de ser que tú tienes. Y esto es súper interesante porque yo te voy a decir algo. Yo era una de las personas que era muy enfocada en lo que hay que hacer. Y pasé mucho tiempo por ahí, bastante tiempo y aprendiéndome la super técnica. Incluso a veces se me pasa por la cabeza, ¿no? O sea, y qué técnica estará usando el uno y qué técnica estará usando el otro. Como que ese patrón me medio jala, pero siempre caigo en cuenta de lo mismo. O sea, siempre regreso a lo mismo, que es, no importa lo que sabes, no importa quién estás haciendo con lo que sabes. Y de eso te quiero hablar hoy, ¿no? De una sustancia que tú tienes adentro tuyo, que provoca que tú hagas lo que haces. Una sustancia dentro tuyo
que hace que tú actúes como tú actúas. Y esa sustancia que te quiero hablar hoy, esa sustancia, ese químico adentro, se llaman emociones. Emociones. Y este arte o esta ciencia es espectacular, porque es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es, si tú pones de esto, más de esto, más de esto, tienes este resultado. Esa es la ciencia. Y lo mismo pasa en las emociones, porque si tú piensas de una manera, haces ciertas acciones y generas ciertos hábitos, te sientes de una manera y otras personas hacen otro tipo de acciones, utilizan otra fórmula y tienen otro tipo de emociones. Y te quiero decir una cosa, ¿el reto dónde está? El reto está en tener la sustancia dentro tuyo, tener la emoción adentro que funciona para el resultado que buscas. La emoción que funciona para el resultado que buscas. Esto para mí ha sido lo más importante o lo que ha marcado una diferencia súper importante, porque puedo yo aprender un montón de cosas, ¿no? Puedo aprender como te decía, las técnicas, pero nada es más importante cómo tú te sientes, porque la manera en la que tú te sientes hace que tú actúes de una manera. Entonces ya tienes sentir, actuar, y obviamente la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar se llama personalidad. Y esa personalidad es la que provoca el resultado que tú tienes. O sea, esto es súper simple. Cómo yo pienso, cómo yo siento y cómo yo actúo es mi personalidad. Y mi personalidad es la que atrae el resultado que hoy por hoy estoy teniendo. Wow. Entender, esto es súper profundo, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de que tienes el poder de cómo sentirte en tus manos. Sin embargo, muchas personas, a mí me pasaba también, que pensaba que la manera de sentirte es aleatoria. O sea, que las emociones te pasan. Y en realidad las emociones no te pasan, las emociones las provocas, tú haces que pasen. Así como hay gente, te voy a hacer este ejemplo, así como hay gente que hace ciertos rituales para poder estar fit, para poder estar en forma. Por ejemplo, si es que tú haces, no sé, si tú quieres estar, yo era una persona de 93 kilos que tenía, tenía como 18 kilos de sobrepeso y yo hacía ciertas acciones o ciertos rituales para estar en ese resultado, ¿no es cierto? Entonces imagínate que es como estar fit y fat, ¿ya? Primero vámonos para los fit. Entonces la gente fit tiene que hacer un ritual. La manera de hacer las compras es un ritual. La manera de comer es un ritual. La manera en el momento en el que te levantas, que haces ejercicio es un ritual. El escoger un deporte es un ritual. O sea, todo es un ritual. Y cuando tú haces ciertos rituales o ciertas actividades, tú tienes el resultado que ese tipo de rituales tiene. Como por ejemplo, si comes bien, si haces tus 5 comidas, si haces ejercicio, que son ciertos rituales, tú vas a ser una persona fit. Hasta ahí claro. Sin embargo, una cosa interesante de entender es que también los fat, la gente que es fat, no fit, tiene otros rituales, pero también tiene rituales. Por ejemplo, la manera de comer es un ritual, la manera de escoger sus alimentos es un ritual, la manera de pensar también es un ritual, porque dice, bueno, entonces cuando se acaba la cuarentena empiezo y yo qué sé, también es un ritual. Y esos rituales, esa manera de pensar, algún rato vuelvo a hacer ejercicio, o para qué hacer ejercicio, una sola vida, entonces hay que disfrutar, comer lo que sea, forma de pensar. Forma de sentir, a veces puedo sentir incluso ansiedad, por eso como, y forma de actuar, que es, no sé, comer, no hacer ejercicio, ser sedentario. Esos rituales provocan un resultado fat.
Entonces, fit y fat es la consecuencia de rituales. Así como la gente que es fit o fat en su parte emocional. Es lo mismo. Porque hay gente que hace ciertas cosas y tiene ciertos rituales, cierta forma de pensar, sentir y actuar para tener ese resultado emocional, y otras personas que están fat emocionalmente. Fat. Porque acuérdate una cosa, así como hay que desarrollar el músculo, el bíceps, el tríceps, los pectorales, entonces tú haces flexiones de pecho y se te empieza a incrementar los pectorales o los bíceps, así como se tiene que trabajar el músculo para que no se atrofie, yo te quiero decir que hay los otros músculos que para mí incluso son hasta más importantes, que son los músculos emocionales. Y quiero preguntarte hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ejercitando tus músculos emocionales? Porque la fe que no es practicada, ¿se expande o se contrae? ¿Qué crees tú? La pasión que no se practica también se atrofia. La ilusión que no se practica también se puede atrofiar. Entonces yo quiero invitarte a que entiendas cómo funciona, o darte unos pequeños tips que yo siento que te pueden servir, o ciertos datos que te pueden servir para que tú para que tú provoques o generes los rituales para que te conviertas en una persona fit emocionalmente. Porque en realidad no es lo que haces y no es lo que sabes, tampoco es lo que tú dices ni cómo lo dices. Para mí este es un mito que rompí algún rato. No es cómo lo dices, es el estado en el que estás cuando lo haces o cuando lo dices. ¿En qué estado te encuentras cuando haces tus cosas? Entonces hay un estado que se llama estado de supervivencia y hay otro estado que se llama estado de creación. Solo hay los dos estados que tiene el ser humano. Entonces, en el estado de supervivencia, es el estado animal, es el estado donde tienes que cuidar tu supervivencia. Entonces, cuando estás en supervivencia no hay creación. Tu único enfoque es, por ejemplo, si fuera la época cavernícola, fuera simplemente no morir. O sea, tú tenías que salir de las cavernas, salir a cazar para buscar alimento y buscar no ser cazado para ser alimento de otro. Así era como funcionaba. Entonces, lo que viene intrínseco en el ser humano es el miedo. El miedo. Porque el miedo sirve para que tú salgas a cazar, pero que también estés pendiente de todas las cosas a tu alrededor para no ser cazado. O sea, para que no te devoren, no para que alguien te case, sino para que seas comida de otro, comida de, no sé, tal vez el tigre dientes de sable en esa época, ¿no? Entonces, para no ser cazado, ok. Entonces, lo que sale esta persona a la época de las cavernas, sale a agarrar su comida y luego a no ser cazado. Pero sigue pasando el tiempo y el sentimiento es el mismo, el sentimiento prevalece, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo funciona ahora? Súper fácil. Ahora ya no se llama el tigre dientes de sable. Ahora ya no se llama, yo no quiero ser, o sea, ahora no se llama así. Ahora no es el tigre o el león que me case, sino ahora se llaman los problemas. Ahora se llaman las deudas. Ahora se llama pagar la renta. Y es exactamente lo mismo. Cuando tu enfoque es en supervivencia, que es poder hacer lo que sea para no morirte, hablando económicamente, como pagar la renta, pagar las deudas, y cuando estás en ese estado, no estás en creación, estás en supervivencia. Y tú hagas lo que hagas, aprendas del curso que aprendas, la técnica que tengas, todo lo que quieras hacer, si es que estás en supervivencia, no estás en creación. Qué loco. Pero cuando estás en supervivencia, hagas lo que hagas, el estado en el que estás es el que manda. No es lo que sabes, sino el estado en el que estás. Ojo con esto. Por esto recalco un montón esta parte, porque es súper importante entender esto.
Sin embargo, hay otra parte, tú, cuando tú estás creando, en cambio, cuando estás imaginando, cuando tú estás... ¿Sí me escuchan? Ok. Cuando tú estás, cuando tú estás soñando, cuando tú estás creando, ahí estás en otra sintonía completamente diferente. Y la creación, y cuando estás en creación, las cosas se dan, se provocan. Cuando estás en ilusión, cuando estás en fe, cuando estás enamorado de algo, las cosas se empiezan a provocar en tu vida también. Entonces yo te quiero decir, hoy por hoy, ¿en qué estado estás hoy? No cuánto sabes, sino en qué estado estás con lo que tú sabes. Y eso es lo que determina todo, amigos. Porque... y hay ciertas cosas que tú puedes hacer para entrar en ese estado. Primero, entender una cosa. Existen de 80.000 a 90.000 pensamientos diarios. ¿Ya? Diarios. De los cuales el 85% son los mismos del día anterior. Entonces, si los mismos pensamientos que tengo, si el 85% de los pensamientos que tengo hoy son los mismos que los pensamientos de ayer, si tengo la misma forma de pensar, tengo la misma forma de sentir y por ende la misma forma de actuar. Entonces, quien yo soy hoy se asemeja en un 85 hasta un 90% de quien fui yo ayer. Ojo con eso. Si eso es así, quiere decir que la misma persona que fui ayer estoy siendo hoy. Del 85 al 90%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo espero un resultado diferente con la misma forma de ser del día de ayer? Entonces, ¿dónde está la clave ahí? De volverte consciente de tus hábitos inconscientes. Volverte consciente de tus hábitos inconscientes. Y eso solo sabes tú y la gente que está contigo. Porque en el momento que tú entiendes de eso y te das cuenta que estás de que te vuelves consciente de cosas que tú antes no volvías consciente, porque, no sé, o sea, eso normalmente sabe tu esposa, tu mamá, o sea, la persona con la que vives, porque tienes ya una forma de reaccionar a las cosas, ya tienes una forma de reaccionar a la vida, y eso que muchas veces no nos volvemos conscientes de quiénes estamos siendo, ahí es donde está la clave del cambio. La clave del cambio. Es como que si yo te dijera que todos sabemos que todos somos un diamante, ¿no? Todos tenemos, y el diamante es el carbón, ¿no? Que la piedra está dentro, ¿ok? La piedra está dentro. Y afuera tiene carbón. Y obviamente escuchamos muchas veces, ¿no? Que esa piedra tiene que ser tallada y lo que hay es que quitar el carbón. Entonces, el diamante no es algo que tú adquieres, es algo que tú dejas salir. O sea, que tu luz está dentro, que el diamante está dentro tuyo, no está afuera. No está con lo que te dice un líder o con lo que te dice otro líder. De hecho, lo que nos dicen nuestros líderes sirve para quitar lo que estorba, para quitar el carbón. Y cuando quitas lo que estorba, deja salir la luz. ¿Ok? Sin embargo, cuando hay ese carboncito y el diamante está aquí adentro, pero el carbón es lo que está aquí afuera, necesitamos entender una cosa. Cuando quitamos carbón grande, o sea, piedra grande, se deja ver la luz. Pero si tú en cambio cortas una piedra chiquita, solo quitas un poquito de carbón, quiere decir que no se deja ver la luz. Entonces, piedra grande, o sea, imagínate que aquí está el carbón, aquí está el diamante, y si tú quitas un poquito, una piedra chiquita, no se va a ver mucho, ¿no? O sea, sirve, sí, pero no se va a ver mucho. Pero en cambio, cuando quitas una roca grande se empieza a ver la luz del diamante. Y ahí empiezan a pasar, y ahí se empieza a ver tu luz. Y cuando quitas las piedras más grandes, quitas, se termina viendo el diamante. Y no van a dejar mentir, mis diamantes, y ahorita están diamantes, pero saliendo en este tiempo, pero más aún, es impresionante, pero es cosas que ya dejo de ser, o patrones que dejo de tener, es quitar eso que estorba y dejo ver mi luz, dejo ver mi diamante. Hoy te quiero preguntar esta, si te haría la pregunta de 3,
¿Cuáles son tus 3 piedras grandes? Las 3 más importantes. ¿Ya? Sí, el diamante es un carbón que resistió la presión, pero esa presión que resiste es para quitar el carbón. Es quitar el carbón, y el carbón es todo lo que estorba. Y lo que quiero preguntarte hoy es, ¿qué es lo que hoy por hoy estorba? ¿Qué pensamientos estorban? ¿Qué formas de pensar estorban? ¿Qué maneras de ser tuyas estorban? Porque tal vez puede ser que estoy siendo negativo. Tal vez puede ser que quiero las cosas a mi manera. Tal vez puede ser que soy un aparente positivo, pero lo que me digo antes de dormir es, pero sí está complicada la cosa. ¿Qué te dices? ¿Qué es ese secreto que solo contigo eres real? Y ahí está todo. Porque lo que cuando logras tú quitar piedra grande, la piedra grande, el carboncito grande, el diamante, que es la luz que llevas dentro, empieza a salir. Y cuando sale, dices como, wow, no era algo que tenía que adquirir, sino algo que tenía que soltar para poder brillar. Así que te quiero invitar, si nos vamos a volver conscientes de los hábitos inconscientes, es que te preguntes primero, ¿qué es eso? O cuáles serían esas piedras, las más grandes, para que tú, una vez que quitas, el diamante se deja ver. La luz tuya se deja ver. Si son tus miedos, sí, pero la pregunta es ¿cuáles miedos? Porque la cosa es que identifiques y que logres ponerlos al frente tuyo. Porque siempre el miedo es más grande en la cabeza que en la realidad. Siempre. Entonces parecería que tengo miedo al fracaso porque, brother, ya estás ahí, ya estás en el fracaso. Porque el fracaso es no moverse, el fracaso es no intentar. El fracaso, ¿me entiendes? Entonces es esa parte la que necesitas empezar a darte cuenta, porque cuando lo pones al frente, el miedo se hace de este tamaño. Porque cuando racionalizas, ojo con este tip número 2. Número 1, volverte consciente de tus hábitos inconscientes. Número 1. Número 2, racionalizar el miedo. Racionalizar es ponerle razón. Decir, ok, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Por ejemplo, me encanta, aquí me dice alguien, miedo a lanzarme por más preparado que esté. Ok, el miedo a lanzarme, ¿qué es? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que se burlen de mí? ¿A que se rían de mí? ¿Miedo a quedar mal? ¿Miedo a qué? Y cuando entiendes de eso, entiendes que el único antídoto a eso es, si tengo miedo a que se me rían, la cosa es que se te rían lo suficiente para que no te siga afectando eso, y que cuando ya no te afecta, simplemente ya dejas de enfocarte en cómo quedas y te empiezas a enfocar en la información que tienes. Y cuando te enfocas en la información y no en lo que diga el mundo, te pones a servirle a la gente, como ahorita está pasando. Yo decía, oye, le voy a hablar a una cámara, no sé, 30, 40 minutos, y luego no sé, si me trabo, si le digo, ya, todas esas cosas en la cabeza. Sin embargo, en la realidad, ahí está la clave. En la realidad no existió, no pasó. Y ahorita te estoy hablando así. Otros me pueden decir, miedo al rechazo, sí, pero la pregunta es, no es miedo al rechazo. Necesitas entender que lo que tú crees que va a pasar afuera contigo es lo que está pasando adentro contigo. Porque el miedo al rechazo es simplemente el rechazo que tengo yo hacia mí, de mí. Y cuando tú te aceptas y te amas y te quieres, no importa quién se ría de ti, porque le tienes a la persona más importante, que es a ti contigo. Y lo que diga el mundo, oye, si hablas bien, te van a criticar, y si hablas mal también te van a criticar. Así que mejor haz lo que te hace feliz, lo que te apasiona. ¿Y cuánto tiempo a veces dejas de vivir la vida por enfocarte en el qué dirán? Acuérdate una cosa, de todas maneras van a hablar. De todas maneras van a hablar de ti, mal, unos y bien otros, de todas maneras. La pregunta es, si de todas maneras van a hablar mal, y la gente de todas maneras va a hablar, ¿qué haces enfocándote en eso? La pregunta es, ¿te funciona enfocarte en eso para estar feliz? ¿Y te funciona enfocarte en eso para brillar? Si la respuesta es no,
vuélvete consciente de tus hábitos inconscientes. Número 2, ¿ok? Entonces, la número 1, volverte consciente de mis hábitos inconscientes, tener esa claridad. ¿Cuáles serían esas 3 piedras, ese carboncito grande, las 3 piedras grandes para que dejen ver el diamante? ¿Cuáles serían? Anótate y pon. Y si dices, ay, es que no sé, ¿sabes quién sí sabe? De memoria, las personas que viven contigo. Porque si dicen, uy, si vieras a Juanito, si le preguntas a la esposa cuáles serían esas 3 cosas importantes que él debería soltar, la esposa le va a decir así. Los familiares le van a decir así, porque es gente que te ve siempre y se da muy claro, muy rápido, se da cuenta de las cosas por mejorar. Entonces, soltar y para que logres ver el diamante. Esa es la número 1. La número 2, que obviamente te des cuenta, o sea, que entres en conciencia de que tu forma de pensar, sentir y actuar es tu personalidad y tu personalidad provoca tu resultado. ¿Ok? Y número 3, con la que te quiero dejar ahorita, ya se ha pasado el tiempo volando, para mí voy 5 minutos, ya vamos ya un buen tiempo aquí, vamos más de 30, pero mira esto, entender una cosa, y esta fue una de las que me marcó más, pero ahorita les digo, por favor, si le vas a preguntar a tu esposa, no te pelearás, porque luego, pero no, yo no soy así, eso es lo que tú crees, no, en realidad es con amor todo. Bueno, mira esto. Y la última es que entiendas que cada uno de nosotros estamos entrenados, así como entrenan para una maratón, para un Ironman, y le entrenas a tu cuerpo para que pueda tener esa resistencia física a esa actividad importante. De la misma manera, esos hábitos inconscientes que nosotros tenemos nos han entrenado emocionalmente a ser quienes somos. Entrenado emocionalmente. Entonces, necesitas entender una cosa. Es como estás entrenado emocionalmente a ser quien eres, es súper retante. El reto está en el día siguiente sentir de una manera diferente. Por ejemplo, una persona que tiene muy claro el cómo sentir culpa y está entrenado. Imagínate una cosa. Yo era cajero del Supermaxi, ¿ya? Yo necesité una semana para aprenderme todos los códigos de las verduras, del pan, de todo de memoria, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo se aprenden todo? Porque el cajero pone la cosa ahí, el vegetal ahí, y solo se aprende códigos de memoria y pasa así rapidísimo. Y dije, me va a demorar un año en aprender eso. Mentira, una semana de estar ahí, y ya sabes hacerlo perfecto. Ya sabes hacerlo perfecto. Ahora, si yo tuve una semana de inducción para poder desempeñar mi rol de manera perfecta, la pregunta es, ¿cuántos años estás entrenado tú para ser emocionalmente quien eres? ¿Dispuesto a pensar eso? Es una locura, pero es así. O sea, si un rol yo puedo desempeñarlo en una semana de inducción o en 2, ¿cuánto tiempo yo estoy entrenado en ser yo mismo? Y en sentir de la misma manera, y en pensar de la misma manera, y en actuar de la misma manera, y no con una charla que recibo, por ejemplo esta, o con una capacitación voy a cambiar de la noche a la mañana. Necesito adquirir un nuevo hábito de pensar, de sentir y de actuar de manera diferente. Entonces, esto es súper importante entender, porque si estás el reto es que como estás entrenado a ser tan tú, el truco está en que aprendas a tener el hábito de dejar de ser tú. Dejar de ser tú. Porque quien tú eres hoy por hoy atrae el resultado que tiene. Porque tú vas a decir, es que yo soy tímido. No eres tímido, brother. Tímido es una decisión que escogiste hace unos años atrás y que te mantienes no cambiando todos estos años. Eso es tímido. Porque tú puedes ser extrovertido, puedes ser quien decida ser. Y te dice alguien que era tímido, que enfrente de la cámara no le hablaba a nadie, que en su primer anfitrionazgo internacional tartamudeó tantas veces que la gente se le burlaba ahí y yo creo que lloraba por el otro lado. O sea, te dice alguien que ha vivido todas esas partes. La pregunta es si tú quieres estar, o sea, ¿qué emociones quieres empezar a ejercitar? Entrenarte emocionalmente
para ser la persona que quieres ser. Entrenarte emocionalmente a sentir poder, enfoque, determinación. Entrenarte emocionalmente a eso es súper funcional, y más ahora en este tiempo, porque la gente dice, ay, es que no podemos salir, es que qué difícil. ¿Sabes por qué es tan difícil a la gente no salir y estar encerrado? Porque le toca una cosa: quedarse consigo mismo. Y como muy pocas veces nos damos el permiso de estar con nosotros mismos, entendernos y manejar la comunicación entre nosotros, se hace tan incómodo estar en la casa. O te puedes dar el permiso de empezar a mejorar la comunicación con la persona más importante que eres tú. Ponte a pensar. Yo quiero mejorar la relación con mi mujer. ¿Qué hago? Mejoro la relación, mejoro comunicación y le doy tiempo. ¿Cierto? La pregunta es, si le dices en las buenas y en las malas a un tercero, en la salud y en la enfermedad a un tercero, la pregunta es, ¿y a ti? ¿Cuándo te vas a decir eso? ¿Cuándo te vas a decir eso? Así que si quieres mejorar la relación con la persona más importante que eres tú, número 1, date tiempo de calidad y de cantidad. Número 1. Número 2, mejora la comunicación contigo. Siempre tienes un vaivén de preguntas en tu cabeza. El problema es que muy pocas veces diriges la comunicación, si no eres presa de lo que salen en tus pensamientos. Dirige la comunicación contigo, y mejorando esa relación vas a empezar a mejorar la relación contigo. Y cuando empieza a pasar por dentro, empieza a pasar por fuera. Cuando empieza a pasar por dentro, empieza a pasar por fuera. Y es la única. Regálate un tiempo al día. Tiempo al día. Mínimo media hora. Para poder tener esa relación contigo. Para poder entenderte. Para poder entender por qué sientes lo que sientes y por qué piensas lo que piensas. Y vas a ver que solito te empiezas a hablar. Solito te empiezas a entender. Y una vez que entiendes adentro y empiezas a tener primero la emoción, primero el sentimiento, antes de tener lo que quieres lograr, es que ya lo estás creando. Ojo con esto termino. Si es que tú esperas a tenerlo para sentirlo, lo estás alejando. No te va a pasar. Si yo espero a tener mucho dinero para sentirme abundante, no va a pasar. Si yo espero a tener el diamante antes de espero tener el diamante para sentirme líder, para sentirme diamante, lo alejas, no te va a pasar. Entonces, si espero tenerlo para sentirlo, lo alejo. Y número 2, en cambio, si yo lo siento, el sentirlo ya es crearlo. Ya es crearlo. ¿Qué crees que es más inteligente? Creer en la historia de tu pasado, que es lo que normalmente hacemos, creer en la historia de nuestro pasado. Es que por esto no me ha ido bien. Eso es creer en la historia de tu pasado. Yo te invito a que hoy hagas una cosa importante y que le empieces a contar una historia diferente a tu líder, a tu equipo, a todo el mundo. Que empieces ojo con esto, a contarle la historia de tu futuro. Contar la historia de tu futuro de aquí en adelante. Y va a ser así. Lo que pasa es que porque me va a pasar esto, estoy haciendo esto. Porque me pasa esto, voy a hacer esto. Y regalarte ese tiempo en la mañana para poder visualizar lo que te va a pasar. Una de las habilidades más importantes, pregúntale a todo millonario, es la habilidad de poderle callar al mundo un rato. A tus sentidos, al entorno, al cuerpo, al tiempo. Y poder visualizar lo que te va a pasar. Eso es empezar a entrenar emocionalmente a tu cuerpo. A que cómo me sentiría si es que ya logro, cómo me sentiría si es que ya pasa. Y cuando eso empieza a pasar, tu cuerpo no sabe distinguir entre la ficción y la realidad, y empieza a entrenarse emocionalmente a ese futuro. Y cuando eso empieza a pasar, te diriges inconscientemente hacia lo que quieres crear. Así que de hoy en adelante te invito, y sin antes hacerte un saludo, a que de aquí en adelante empieces a contar la historia de tu futuro. Contar la historia de tu futuro. Y empieces a ver lo que pasa en tu vida. Así que muchísimas gracias con todos. Espero haberte podido servir en este capuchino de esta mañana. Y que tengas un día lleno de bendiciones, de muchos milagros, porque el milagro es
eso que tú no esperas que pase y empieza a pasar en tu vida. Y que toda esa forma de sentirte nueva te traiga una nueva personalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de actuar. Y que el resultado que tengas, que no digas, wow, me pasó esto, sino entiendas cómo funciona y te vuelvas el creador real de tu vida. Porque estamos creando siempre. La cosa es que te vuelvas responsable de eso y empieza a pasar en tu vida. Así que mis Fusioners queridos, gracias por la invitación. Bienvenidos a mi casa en este tiempo que pude estar con cada uno de ustedes. Espero haberles sido de aporte. Todas estas cosas que te digo son cosas que he practicado todos los días, y también tenía el miedo al rechazo, y también tenía miedo a todo lo que te acabo de decir es porque yo lo he vivido y porque yo lo he aplicado en mi vida, y las cosas ya han sido otra cosa, ¿ok? Así que bendiciones para cada uno de ustedes y un saludo para todos, y qué rico compartir con todos ustedes. Un abrazo, amigos.